que después se va a llamar Pablo, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los metía en la cárcel. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que se realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Pueden tomar asiento. Dios añada bendición a su palabra. Estamos en medio de una serie, ya lo hemos dicho varias veces, junto con la iglesia americana y el campus que está en la otra ciudad, titulada Grandes y Mejores Cosas, porque esto está basado en la declaración de Jesús cuando dijo: el que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará, y aún mayores. Y por supuesto la pregunta es: ¿cómo es posible que nosotros podamos en el día de hoy hacer cosas mayores, más grandes y mejores que la que el propio Jesucristo hizo? Y eso es lo que trata de responder cada uno de los mensajes. El título del mensaje de hoy es no Misión Imposible, porque esa así se llama la película, pero Misión Imparable. Porque, como dijimos la semana pasada, cuando las cosas son de Dios, ni el diablo las puede parar. Cuando las cosas vienen de Dios, el oponerse al mover del Espíritu Santo, el oponerse al actuar de Dios, es una batalla que el enemigo nunca podrá ganar. Porque si Dios está con nosotros. En el libro de Hechos, nosotros vemos el nacimiento de la iglesia. Y si bien no tenemos tiempo hoy para explicar todo lo que tiene que ver con eso, sabemos que cuando Cristo muere, resucita y sube al cielo, Él les da instrucciones a los discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero esa iglesia que nació en los primeros capítulos del libro de Hechos, en el primer siglo, era una iglesia compuesta principalmente, casi exclusivamente, de hombres y mujeres judíos. No es sino hasta que la persecución comienza, Felipe va a Samaria y después Pablo se convierte y empieza a predicar a los gentiles, que la iglesia cambia su composición étnica y geográfica y pasa de ser de una iglesia netamente judía a una iglesia compuesta por hombres y mujeres de diferentes nacionalidades. Pero en medio de este alboroto espiritual, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y los cristianos son apoderados por el Espíritu Santo, y si bien parecía que comenzaría a producirse o a llevarse a cabo las instrucciones que Jesús había dado a la iglesia de ir y ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta el último de la tierra, lo que vemos es que, y no estamos queriendo criticar, ¿verdad?, rudamente a los primeros discípulos, pero lo que parece ser es que ellos como que se acomodaron a donde estaban, ¿verdad? Aquí estamos bien, somos todos judíos, no tenemos que coger un barco para ir a otro sitio, no tenemos que salir de nuestra zona de confort, o comfort zone. Y aquí estamos bien, estamos en el templo, en las casas, partiendo el pan, todos los días a unas alturas, porque celebraban la cena del Señor todos los días, pero eran unas alturas que se daban, con pan y vino y comida y todo. Y no es sino hasta que sucede lo que la Biblia narra en el capítulo anterior al 8, cuando Esteban es asesinado. Ustedes recordarán, y yo espero que estén leyendo el libro de Hechos, ¿verdad? Que esa fue la tarea que yo les di a ustedes, que antes de que termine el mes de julio, todo el mundo habrá leído el libro de Hechos. ¿Amén? Voy a chequear a ustedes. Cuando los discípulos, Esteban fue uno de los 7 que escogieron para servir las mesas, ¿se acuerdan? En el capítulo 6, el hombre empieza a predicar la palabra de Dios, y como los judíos, porque las dos grandes persecuciones que va a experimentar la iglesia, la primera viene de parte de los judíos,
que después Pablo va a ser Saulo de Tarso, va a ser el cabecilla. Y después la persecución va a venir de parte del Imperio Romano, que duraría por 4 siglos. Pero la primera persecución viene del Sanedrín, de los líderes religiosos, de aquellos que veían el cristianismo como una distorsión del judaísmo, aquellos que veían el cristianismo como una amenaza para la religión judía. Y lo primero, el gran, terrible acontecimiento es que toman al pobre Esteban y lo apedrean, y él muere en el capítulo anterior. Producto de esa trágica muerte, esa persecución, donde Saulo comienza a meterse en las casas, a arrastrar a la gente, a meterlo preso, dice la Biblia que los discípulos, con excepción de los apóstoles, como dicen en mi país, salieron huyendo. Patica, ¿para qué te tengo? ¿Verdad? Y se comenzaron a escapar a las ciudades aledañas. Incluso Antioquía va a ser una de esas ciudades donde va a parar un grupo de judíos. Comienzan a predicar a los judíos y después Antioquía se va a convertir en uno de los grandes centros misioneros de la iglesia primitiva. Pero si no es porque, como me gusta a mí, ¿verdad? Perdonen lo gráfico que yo soy, que Dios le da una patada a los judíos, a los discípulos para que se muevan, todavía estuvieran ellos en Jerusalén, todavía estuvieran ellos predicándole solamente entre los judíos. Pero lo que aparenta ser una tragedia, que lo fue, la muerte de Esteban, lo que aparenta ser un problema serio, lo que aparenta ser una contradicción de las bendiciones que Dios había prometido a la iglesia, la persecución, el sufrimiento, la muerte, el encarcelamiento, Dios lo va a utilizar para llevar a cabo su propósito de que el evangelio fuese predicado en todas las áreas del mundo y finalmente nosotros en el día de hoy hayamos sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, porque el evangelio llegó a nuestros países. Y en el caso de muchos de ustedes, conocieron a Cristo porque Dios le dio una patada en su país. Usted paró aquí, ¿verdad? Y aquí usted conoció a Cristo, amén. O alguien le dio una patada, Dios le dio una patada a alguien aquí para que vaya al país suyo y allá usted conoció a Cristo. Por lo tanto, a pesar de que no es parte del mensaje de hoy, la lección, mis queridos hermanos, es que lo que pareciera ser una tragedia en nuestras vidas, lo que pareciera ser una contradicción a las promesas de Dios, lo que parece ser un obstáculo en el camino, muchas veces es una oportunidad que Dios está utilizando para movernos, como yo siempre digo, de un lugar bueno a uno mejor. Y eso aplica en todo, porque el día que lo voten de su trabajo, alegre, se diga, qué bueno que me votaron porque Dios me va a dar un mejor trabajo. Cuando la novia te deje, dile, qué bueno que me dejó porque Dios me va a dar otro mejor. O el novio. El matrimonio no, porque el matrimonio no se disuelve. Cuando te tengas que mudar porque te botaron de la casa, qué bueno porque Dios me va a dar una casa mejor. Porque Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Y la lección también que aprendemos es que la iglesia no está supuesta a conformarse, ¿verdad? A dormirse en sus laureles. Dios nos ha dado una iglesia preciosa. Dios nos ha dado una iglesia llena de líderes. Yo todo el día vivo agradecido a Dios por los hermanos que sirven en la alabanza, en la música, en los grupos pequeños, en la escuela dominical, en el ministerio de damas, de caballeros, de adultos solteros. Qué maravilloso, ¿verdad? Parecería que ya llegamos, ¿verdad? Que ya estamos bien, que ya tenemos de todo, que tenemos un edificio, que tenemos un pastor, que tenemos líderes. Pero la iglesia nunca debe conformarse, nunca debe estar satisfecha, porque hay un montón de gente allá afuera que todavía necesita escuchar el evangelio de Cristo. Cabe uno más en el arca todavía. Cabe uno más en los asientos. Es más, mire a su alrededor, todavía hay asientos vacíos en esta iglesia y tenemos que llenarlos, amén. Pero la iglesia tiene que salir de las 4 paredes. Es muy bonito venir al culto los domingos y yo, por favor, no deje de venir al culto los domingos. No vaya, no, que el pastor dijo que el culto, no. El culto el domingo es muy importante, amén. Pero más importante todavía es que nosotros vivamos el evangelio fuera de las 4 paredes de la iglesia. Que vivamos el evangelio en la casa, en el trabajo, en la escuela, en el lugar donde jangueamos todos los días. Por eso vamos a estar insistiendo hasta la saciedad de que queremos ver a la gran mayoría, si no toda la iglesia, envuelta en algún grupo pequeño, grupo celular, grupo care group, como usted le quiera llamar. Tenemos varios repartidos por toda parte, diferentes días, a diferentes horas. Averigüe cuál es el grupo pequeño que le queda más cerca, porque eso es una manera de usted congregarse con hermanos, orar, leer la Biblia, invitar personas, para que el evangelio no esté circunscrito a las 4 paredes del templo, sino que como iglesia no esperemos a que Dios nos dé una patada, ¿verdad?
y nos saque de aquí para ir a predicar a Cristo allá afuera. No esperemos que venga un gobierno que impida a las iglesias celebrarse los domingos, como ha sucedido en muchos países, que los cristianos no pueden reunirse los domingos, no pueden celebrar cultos abiertos, tienen que estar escondidos y tienen que estar corriendo. No esperemos que la situación se ponga difícil. Aprovechemos la libertad que tenemos en este país para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Dios quiere que seamos esparcidos, que seamos regados, que nos movamos manteniéndonos en una unidad, porque queremos ser un modelo de iglesia parecido al que encontramos en el capítulo 8 que hemos leído en el día de hoy. ¿Qué tipo de iglesia es ese? Bueno, yo quiero contarles rápidamente. Yo tropecé con una escritura de alguien que describe los diferentes tipos de iglesia que existen en el día de hoy. Por supuesto, quiero decir de antemano que yo estoy seguro que nosotros no calificamos en ninguno de esos tipos de iglesia, gloria a Dios. La primera es la iglesia tipo club. Una iglesia donde la gente se reúne para socializar, para mostrar sus nuevas ropas. By the way, le queda bien la ropa que usted tiene hoy, ¿sabe? Para mostrar sus zapatos nuevos, su carro nuevo. A las mujeres hablar de los hijos que están en la clase de ballet, en la clase de judo. Para entretenerse, por así decirlo, y cumplir con Dios. Pero el problema es que esta iglesia, dice el Señor que escribe, es un eco de sus fundadores y no representa el poder de Dios. Está la iglesia que es parecida a la iglesia tipo asociación, asociación de padres, asociación de hombres, asociación de mujeres. El asunto es cómo puedo yo satisfacer mis propias necesidades, qué puedo yo aprender para que mi vida sea mejor, qué puedo yo hacer por mi familia, qué podemos hacer por el grupo, no necesariamente qué podemos hacer para impactar las vidas de aquellos que están afuera. El otro tipo de iglesia que él menciona es la iglesia tipo colegio interno. ¿Alguno de ustedes ha estado en un colegio interno? ¿Sabe lo que es un colegio interno? Que usted va y se queda la semana entera allá. Ese es el tipo de iglesia, dice él, donde las reglas son lo más importante. De qué tan larga o corta puede ser la falda de la mujer, si los hombres pueden o no usar barba, como si se cortan el pelo o no se lo cortan, que si sorprendieron a alguien en un cine o en una fiesta, que si vieron a alguien tomándose una bebida que no fuera soda. Y la crítica, la murmuración, los controles, la vigilancia. Los líderes andan como zorros mirando a ver quién se porta mal para llamarle la atención. Pero otra vez es una iglesia que carece del Espíritu de Dios, de la misericordia de Dios y por supuesto no impacta. Hay otra que se llama la iglesia gueto o la iglesia campo de concentración, que es un grupito de gente que se reúne y ellos creen que ellos son los únicos, los papaúpas de la matica, la última Coca-Cola del desierto, que no hay nadie mejor que ellos y ni siquiera quieren que nadie venga porque si viene alguien les daña el grupito. Y por último, esta es la que más me gusta a mí, la iglesia tipo enfermedad del hígado. El hombre hace una historia de que había un medicamento donde una medicina que tenía una persona malhumorada afuera, pero cuando se tomaba la medicina se le quitaba el mal humor, diciendo que el mal humor es producto de un hígado enfermo. Y hay muchos líderes e iglesias que están enfermas del hígado en el día de hoy. Es lo que yo llamo aquellos que fueron bautizados en vinagre en vez de agua. Personas que siempre están serias, personas que siempre están refunfuñando, personas que creen que para ser santo usted tiene que tener la cara larga, que santidad es símbolo de seriedad, que son gente que no se ríen. Incluso él narra el caso verídico de una joven en un seminario que quería ser misionera y le dijeron que ella no podía ser misionera porque ella se reía demasiado. La iglesia hígado. Pero nosotros no somos ese tipo de iglesia, ¿verdad que no? Nosotros somos una iglesia alegre, una iglesia gozosa, porque el gozo es diferente a la alegría. El gozo viene de adentro, la alegría viene de afuera. Nosotros somos una iglesia donde hay misericordia, donde hay amor para aquellos que sufren, para aquellos que caen incluso. Una iglesia que se preocupa por los que están allá afuera. Una iglesia que acepta a la gente, porque recuerden, nosotros no aceptamos el pecado, pero aceptamos a los pecadores. Porque si usted y yo estamos aquí, precisamente la primera condición que teníamos que tener era que usted y yo teníamos que ser pecadores para que Cristo nos pudiera salvar y perdonar. Una iglesia como la que describe Hechos, capítulo 8, del 4 al 8, que leímos hace un rato. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír, oigan esto, a Felipe y ver las grandes obras, los milagros que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje que él predicaba.
De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando gritos, dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenaba de alegría. Esa es la iglesia que nosotros queremos ser. La iglesia que cuando la gente sepa de nosotros, se emocione, quieras tener lo que nosotros tenemos, quiera venir y estar donde nosotros estamos, que se alegren de que el evangelio es predicado, de que los adictos son sanados, de que los enfermos son curados, pero sobre todo de que vidas son transformadas y personas pasan de la tiniebla a la luz admirable de Cristo. Pero esto requiere un avivamiento, es la palabra que técnicamente se usa para describir ese mover especial del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo está y no está apagado, está encendido. El Espíritu Santo está presente en esta iglesia. El Espíritu Santo está presente en la vida de cada creyente. Pero también no podemos negar que Dios de vez en cuando activa un mover especial del Espíritu en algunas iglesias, en algunos lugares. En el caso de Hechos capítulo 8 vemos que hubo un avivamiento porque miles de personas se convirtieron, personas eran sanadas, los discípulos creyeron, la gente era impactada y sobre todo despertaron el celo del enemigo, porque como dijimos la semana pasada, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos en medio del plan de Dios, cuando nos decidimos seguir y obedecer a Dios antes que a los hombres, el enemigo va a coger toda la cuerda con nosotros. Se va a enojar, ¿qué palabra usan en su país? Se va a enojar, se va a, no sé, alborotar. Y qué bueno, porque eso quiere decir que estamos haciendo lo correcto. Un avivamiento solamente puede ser iniciado por Dios. Nosotros no podemos fabricar o falsificar o producir un avivamiento. Dios es soberano. Isaías va a decir que Dios es soberano y su voluntad es incontenible. Pero también es cierto que nosotros podemos preparar el camino espiritual. Nosotros podemos preparar el terreno para que la siembra del Espíritu Santo produzca una cosecha que dé frutos. Nosotros podemos hacer lo que dice Isaías capítulo 62. El versículo 10. En la versión Dios habla hoy, dice la Biblia: salgan por las puertas, preparad el camino para mi pueblo, construyan con cuidado la calzada y limpienla de piedras, levanten señal para llamar a las naciones. El profeta está diciendo que nosotros podemos barrer la casa, nosotros podemos quitar las piedras y la suciedad del camino, podemos quitar el pecado de nuestras vidas, podemos abandonar los vicios, podemos preparar el terreno para que el mover de Dios sea una realidad todos los días, no solamente en un momento específico, no solamente por unas cuantas semanas, no solamente por un tiempo donde la gente se emocione y empiece a querer sentir, pero que día tras día, semana tras semana, año tras año, nuestra iglesia sea un lugar donde Cristo se predica, donde las personas se convierten, donde milagros se llevan a cabo, porque el Dios que produjo ese avivamiento en el primer siglo es el mismo Dios en el que hemos creído, es el mismo Dios que está vivo en el día de hoy, es el mismo Espíritu Santo con el mismo poder que produjo aquellos resultados y los puede producir en el día de hoy. Amén. Aplauda, que es para Dios. Hace unos 200 años, Charles Finley dirigió uno de los grandes avivamientos en Estados Unidos. Entre muchas cosas, en la ciudad de Rochester, solamente 100,000 personas se convirtieron durante ese tiempo. Al final del siglo XX se produjo el gran avivamiento de Wales en Inglaterra. Todo comenzó con un grupo de jóvenes, reunidos en una habitación, quebrantados delante de Dios, confesando pecados, y ese avivamiento se extendió de los jóvenes a los adultos, a la iglesia, a la ciudad, al país, y hubo repercusión por todo el mundo conocido. En la Biblia encontramos el gran avivamiento de la ciudad de Nínive. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cuando Dios manda a Jonás a predicar y Jonás dijo: para allá, tú eres loco, yo mejor me voy para acá. Y se fue, pero Dios lo agarró allá, lo metió, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez grandísimo, el pez lo vomitó y terminó predicando en la ciudad de Nínive. Él iba, yo imagino que reclamándole a Dios, ¿verdad? Porque él no quería ir como muchacho malcriado. Y fíjense que ni siquiera predicó un poderoso mensaje. Él lo que fue, dijo Dios que si no se convierte va dentro de la ciudad, y se fue. Y eso fue suficiente para que el Espíritu Santo moviera desde el rey hasta el último de los vasallos. Y toda la ciudad se compuso y lloró y se humilló. Y Dios libró a la ciudad de un gran juicio. Eso fue un gran avivamiento. Nosotros sabemos que
el avivamiento, otra vez, no es un evento especial solamente que sucede en un momento específico, en un lugar específico. Debería ser lo normal en la vida de la iglesia. Nosotros aquí, nuestra iglesia está compuesta por 3 campus: Wayne, Montclair y Lincoln Park. Y somos una sola congregación. Y yo estoy seguro que Dios continuará ejercitando ese mismo poder que se puso de manifiesto en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y nosotros continuaremos siendo una iglesia no tipo colegio interno, no una iglesia tipo siendo enfermo del hígado, ¿verdad? No una iglesia gueto, pero una iglesia que proclama a Cristo, una iglesia que sirve a la comunidad, una iglesia que ora por los perdidos, una iglesia que sirve a la comunidad, y una iglesia donde cada creyente día tras día se preocupa en llegar a lo que la Biblia dice, a la estatura de Cristo. Porque no paramos de crecer, no paramos de trabajar, no paramos de recibir de Dios, porque no habrá final en nuestras vidas. No nos graduaremos nunca hasta que estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Y todo esto, hermano, comienza con una chispa. Usted sabe que una pequeña chispa enciende una gran llama, ¿verdad? Creo que hay un himno incluso que habla de eso. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dijimos del gran avivamiento de Wells, que comenzó con un grupo de jóvenes en una habitación? Dice la historia que fue una joven que no sabía ni siquiera hablar, que se puso de pie y dijo: yo quiero servir a Dios y yo quiero que Dios me use. Y eso compungió a la gente empezó a llorar y la gente empezó a confesar pecados, y el resto es historia. La Biblia nos enseña que solamente tuvo que pasar un incidente. Hechos capítulo 8, versículo 5, el versículo que leímos, donde, ahí está, no está, déjame darle para atrás. Felipe, ahí está, uno de los que salió, Felipe, se dirigió a la principal ciudad de Samaria y comenzó a hablarle de Cristo. Esto no sucede, Felipe no sale a predicar el evangelio, y ninguno de los que salieron lo habían hecho, porque como dije hace un rato, ellos estaban muy tranquilos y muy conformes allí donde estaban. Pero cuando asesinan a Esteban y Saulo comienza a meter preso a todo el que encuentra en el camino, Felipe sale y comienza a predicar. Con la acción de un solo hombre, dice la Biblia que toda una ciudad se regocijó, todo un pueblo conoció de Cristo. La gente comenzó a ver el milagro que Dios estaba haciendo a través de una sola persona, que al salir no se limitó a esconderse, sino que aprovechó la oportunidad para predicar el evangelio. En el año 1800, un hombre llamado Gypsy Smith la gente le pidió que si él podía trabajar y pedirle a Dios para que Dios mandara un avivamiento a la iglesia. Y él le dijo: bueno, le voy a dar una tarea a ustedes. Váyanse a su casa en el día de hoy, párense en cualquier cuarto de su casa y tomen una tiza, un marcador o lo que sea, y hagan un círculo alrededor suyo. Y comience a orarle a Dios diciendo: Señor, comienza un avivamiento dentro de este círculo a donde está usted. Porque si el avivamiento comienza con usted, se va a expandir a su familia, se va a expandir a la iglesia, se va a expandir a la ciudad. Porque lo único que se necesita es una chispa para encender una gran llama. Porque fue con el trabajo de uno y de dos hombres que los grandes avivamientos de la historia se produjeron. Y Dios puede hacer lo mismo. Imagínense, si entre tantos miembros que tenemos en esta iglesia, 1, 2, 3, 4 personas deciden orar, confesar sus pecados, buscar de Dios, qué grandes cosas Dios no puede hacer si todos nos ponemos en la misma página. Ahí la historia de D.L. Moody, una persona que yo menciono mucho, que fue el gran pastor de Chicago, donde también hubo un gran avivamiento. D.L. Moody estaba de vacaciones en Inglaterra. Y por supuesto, como era famoso, lo invitaron a predicar. Y él estaba de vacaciones, pero aprovechó y fue a la iglesia a predicar el domingo en la mañana. Estaba supuesto a predicar en la mañana y en la tarde. Él llega a la iglesia por la mañana, predica y se acaba el culto, y salió deprimido de la iglesia, porque fueron 2 gaticos a la iglesia. El culto parecía un funeral, no había mover del espíritu. Él predicó y la gente ni caso hizo. Cuando él llegó al hotel, tenía dudas de si volvía otra vez en la noche. No quería volver a la iglesia en la noche. ¿A qué?, decía él. Pero, hombre obediente, al fin, cristiano, déjame volver. Y volvió. Cuando llegó a la iglesia estaba llena, no cabía un alma. Él predicó un poderoso mensaje
y le invitó al final y dijo, si alguien quiere recibir a Cristo como Salvador personal, póngase de pie. La mitad de la iglesia se puso de pie. Y él pensaba que eso era un error, que la gente no había entendido. Siéntese todo el mundo. Dijo, lo que quiera recibir a Cristo como Salvador personal, póngase de pie. La mitad de la iglesia se puso de pie. Que se supone que la mayoría eran creyentes. Pero déjame ver si estamos claros. Todo lo que quiera recibir a Cristo, bajen conmigo al sótano. Y 400 personas bajaron con él al sótano para recibir a Cristo. Y fue una historia fantástica. Pero tiempo después, Moody descubrió qué fue lo que hizo la diferencia entre el culto de la mañana y el culto de la noche. Y sucede que en la mañana una ancianita que lo escuchó predicar salió corriendo a su casa a una hermana que tenía paralítica acostada en una cama y le dijo, Moody está en la iglesia. Y la paralítica le dijo, deja la comida, deja todo lo demás, vamos a ayunar y vamos a orar porque esta es la oportunidad que estamos esperando. Y dos ancianitas, una paralítica y una viejita, oraron esa noche y los resultados fueron extraordinarios. Con una sola persona que decidió hacer lo que la Biblia enseña, buscar la voluntad de Dios, dejarse mover e influenciar por el Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que nosotros necesitamos aquí. Otra vez, no una semana o un mes de emociones donde la gente brinca y patalee, pero una iglesia donde cada miembro día tras día se humilla delante de Dios, confiesa sus pecados, se aleja del mal, pide a Dios que nos dé el poder, que active el poder que está ya disponible en cada uno de los creyentes para que también con nosotros se produzcan grandes y mejores cosas. Amén. El punto número 2 es que el secreto para eso no está en los métodos. El secreto no está en la experiencia. El secreto no está en que el pastor sea chistoso, porque a veces son buenos chistes el pastor. El secreto no está en los programas. El secreto no está en el tipo de denominación a la que pertenecemos. Todo se reduce y descansa en el poder que tiene la palabra de Dios. Fíjense que en el pasaje que leímos, en el versículo 4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra. Y en el versículo 6 dice, mucha gente se reunía y todos prestaban atención al mensaje. No se trata de un discurso político, no se trata de meditación trascendental, no se trata de una oratoria bien elaborada, no se trata de una predicación con 3 puntos y 4 ilustraciones. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es descansar en el poder que ya tiene la palabra de Dios. Que lo único que usted tiene que hacer es abrirla y dejar que la gente la lea, o repetirla y predicarla, y Dios se encarga de los demás. Es la palabra de Dios, no es la inteligencia humana. Es la palabra de Dios, no los principios humanos. Es la palabra de Dios, no son los programas. Es la palabra de Dios, no es la experiencia suya. Por eso yo siempre he dicho, qué bueno que no soy yo. Qué bueno que no se trata de mi capacidad. Qué bueno que yo no tengo que ser un gran orador. Qué bueno que no depende de mí, sino en el poder que la Biblia tiene, la cual dice, nunca volverá vacía. ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia? Ustedes le han predicado el evangelio a alguien, han compartido a Cristo, no ha pasado nada aparentemente y después usted ve los resultados? Porque la palabra de Dios nunca vendrá vacía. Cuando le preguntaron a una persona una vez, ¿cuál es el secreto del avivamiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un gran orador y predicador dijo, predica a Cristo en todo lugar, en todo tiempo. Predica a Cristo resucitado. Predica a Cristo nacido de una virgen. Predica que hay que arrepentirse de los pecados. Predica que hay salvación y vida eterna en su nombre. Predica en la vida eterna. No pierdas tiempo, porque si bien hay muchas cosas buenas que podemos usar, no se trata de lo que nosotros podamos agregarle, se trata de lo que la palabra de Dios ya tiene. Muchas personas en la Biblia sufrieron las consecuencias de la persecución, el encarcelamiento, no por predicar el evangelio de la prosperidad, no por predicar palabras humanas. Sufrieron y se enfrentaron a situaciones difíciles porque decidieron predicar a Cristo y a este resucitado. Y como dijo Spurgeon una vez, el único plan que tengo es predicar el evangelio, no predicar acerca del evangelio, pero predicar a Cristo, predicar el evangelio completo, predicar a Cristo resucitado. Mi hermano y amigo, si tú haces esto, nunca fallarás.
Porque a veces nosotros tenemos miedo de que no sabemos mucho, de que no conocemos el plan evangelístico, de que no memorizamos. Recuerda que es Dios quien hace el trabajo. Por eso el punto 3 dice que el milagro, la diferencia, lo difícil, lo imposible, lo hace Dios. Tú y yo hacemos lo que es fácil. ¿Te acuerdas los ejemplos que hemos puesto de cómo la gente hacía lo que era fácil y Dios hacía lo que era difícil? De que Dios le dijo a la gente, mueva la piedra, porque ellos podían mover la piedra. Pero al muerto lo resucita Dios. Qué bueno que Dios no me pide a mí que resucite al muerto para él mover la piedra, porque sería un lío. Dios le dice a Pedro, ve al lago y tira el anzuelo, porque Pedro podía hacer eso. Pero el milagro de sacar un pescado con una moneda adentro lo hizo Dios. Dios siempre nos va a pedir que hagamos lo que podamos hacer, preparar el camino, quitar la basura del camino, acondicionar el lugar, porque el milagro, la lluvia de gracia y todo lo que viene del cielo lo hace Dios. Por eso dice la Biblia que al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaban, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaron sanos y aquella ciudad se llenó de alegría. Yo creo que aquí está otra vez la promesa de que nosotros en el nombre de Jesús haremos cosas más grandes que las que Él hizo. Porque yo creo que ese mismo Dios que sanó paralíticos, ese mismo Dios que curó a los cojos, ese mismo Dios que transformó las vidas de tantas personas, es el mismo Dios en el que tú y yo hemos creído, que está activo en el día de hoy y también puede hacer esos milagros en medio nuestro. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios hace milagros? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sana gente? Que Dios puede darte ese empleo que tú andas buscando. Que Dios puede resolver esa situación con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, en tu trabajo. Que Dios puede resolver esa crisis, esa adicción. Que Dios puede hacer el milagro que nosotros necesitamos. Porque eso es lo grande, que cuando dice, es imposible humanamente. Qué bueno, porque Dios se especializa en cosas que son imposibles. Qué bueno saber que no se trata de si el médico tiene la solución o se inventó la medicina, pero que el poder de Dios, que sobrepasa todas las cosas, puede perfectamente aplicarse. Pero yo quiero que no perdamos de vista lo más importante de todo esto. El gran milagro del cual Cristo habló y que todavía se ve en este capítulo 8, empezando los versículos 9, es el siguiente. Fíjense. Había allí un hombre llamado Simón, que antes había practicado la brujería, el brujo del pueblo, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante y buena. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente y decían, este es a quien llaman el gran poder de Dios. Y le hacían caso porque con su brujería los había engañado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. El bautismo era señal de que habían creído. Y el mismo Simón, el brujo, se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe, admirado de los grandes milagros y señales que veía. Dios sana, Dios da trabajo, Dios arregla el carro, Dios resuelve, pero el milagro más grande que el ser humano necesita es la transformación de su alma y la obtención de la vida eterna. El pasar de la oscuridad y del pecado a la salvación y a la luz. Porque los problemas siempre los tendremos en la tierra y Dios nos saca de un problema y nos metemos en otro. ¿Se acuerdan que una vez dijimos que usted o está en un problema o está metiéndose en un problema o acaba de salir de un lío, ¿no? Pero ese es el ciclo de la vida, es lo normal, porque como decía el pastor Dave esta mañana, vivimos en un mundo caído, en un mundo enfermo, en un mundo donde tenemos que esperar que van a venir problemas. Siempre va a haber razones por las cuales vamos a estar orando. Y sí, vamos a orar por el enfermo, y sí vamos a orar por el problema, y sí vamos a orar por la necesidad. Pero el gran milagro que nosotros vamos a producir en la vida de las personas, o que Dios va a producir a través nuestro, es cuando esa persona se convierta de una criatura de Dios a un hijo de Dios. Porque aquí en la tierra la gente se les resuelven los problemas y qué bueno, pero si no se convierte van para el infierno. Acuérdense que cuando yo decía esta mañana que a Lázaro se muere, lo resucitan y se muere otra vez. Yo no sé qué tan bueno es eso de morirse 2 veces.
A lo mejor no vale la pena morir, ¿verdad? De que uno se muere y lo resucite para morirse otra vez. Lo importante es que cuando usted muere, usted pasa a vida eterna en Cristo Jesús, en el cielo. Lo importante es que no solamente que su problema financiero se resuelva o que su enfermedad sea curada, pero que usted se convierta en un hijo o una hija de Dios en el día de hoy y que usted asegure la salvación y la vida eterna que Dios ha prometido y que la sangre de Cristo compró en la cruz y que se aplica a todos aquellos que creen en su nombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo no vino exclusivamente o únicamente o principalmente a sanar cojos y a paralíticos y a ciegos. Sí, Él lo hizo por misericordia, pero la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús nace y el ángel se le aparece a José, le dice, ¿cuál fue el nombre que le dijo que había que ponerle al niño? Hello, Jesús, Joshua, porque su nombre significa Salvador. Jesucristo Jesucristo no vino al mundo para ser el curador. Jesucristo no vino al mundo para ser el resuelve problemas. Él lo hace y qué bueno. Pero Él vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados y traernos a una comunión perfecta con el Padre. Y el Espíritu Santo que hace eso está vigente y activo en el día de hoy. Termino con esto. Lo que ustedes querían oír, ¿verdad? El pastor terminó. Tom Rainer de Lifeway escribe un artículo titulado Una autopsia de una iglesia muerta. Él dice que en los Estados Unidos más de 100,000 iglesias podrán cerrar sus puertas en los próximos 10 años. Y no solamente eso, dice que de 4,000 a 7,000 iglesias, de 4,000 a 7,000 iglesias evangélicas cierran sus puertas todos los años en Estados Unidos. La razón por la que no se ve tanto es porque se abren otras iglesias. Pero de 4,000 a 7,000 se cierran. Y es más, dice, muchas iglesias que no cierran sus puertas están en cuidado intensivo, se están muriendo, están con oxígeno puesto. En una reunión que tuvimos en Lincoln Park hace poco, el pastor dijo, la tendencia es que las iglesias grandes se van a poner más grandes y las iglesias pequeñas van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque una iglesia que se estanca, una iglesia que se para, una iglesia que dice ya llegamos, una iglesia que se cree que ya lo tiene todo, es una iglesia que probablemente está en decadencia. Nosotros nunca nos vamos a conformar mientras haya un asiento vacío. No nos vamos a conformar mientras haya un perdido allá afuera. No nos vamos a conformar hasta que podamos suplir la última necesidad. No vamos a parar de predicar a Jesucristo hasta que Él venga. O hasta que Él nos llame. Porque no nos graduaremos hasta que estemos en la ceremonia final de graduación en el reino de los cielos. Un pastor, y ahora sí termino, un pastor llega a la ciudad de Oklahoma un día y lo instalan como pastor. El primer domingo fueron 3 gaticos al culto. El segundo domingo lo mismo, un culto frío. La gente no estaba interesada. El pastor puso un anuncio en el periódico e invitó a la comunidad al sepelio de la iglesia, al funeral de la iglesia. Todos están invitados este sábado a las 4 de la tarde en la funeraria Blandino para celebrar el funeral de la iglesia. Y los curiosos y morbosos, ¿verdad?, acudieron en masa al funeral de la iglesia. El pastor puso un ataúd frente al púlpito, con la parte de arriba abierta, dio la eulogy, ¿cómo se dice en español? El sermoncito ese que se da, lo bueno que era la iglesia, porque todo el que se muere es bueno, y cómo había sido. Entonces dijo, ahora yo voy a invitarlos a ustedes a que paguen sus últimos respetos, ¿verdad? Está visto que la gente hace fila para ir al ataúd y ponerle la mano, así que hagan una fila y denle sus últimos saludos a la iglesia. Él puso un espejo dentro del ataúd. Cuando los curiosos llegaban y miraban el ataúd, lo que veían era la cara de ellos. Porque si la iglesia está viva es porque estamos vivos nosotros. Si la iglesia está muerta es porque estamos muertos nosotros. Porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y yo soy de los que cree que esta iglesia nunca va a pasar por la necesidad de tener que poner un anuncio en el periódico de que vamos a hacer el funeral. Al contrario, grandes y mejores cosas están en camino para nosotros. Dios seguirá moviéndose, Dios seguirá trabajando, Dios seguirá usando, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Comienza con cada uno de nosotros. Dios nos necesita a todos. Dios quiere que todos nos involucremos. Dios quiere que todos alcancemos la estatura de Cristo. Dios quiere que todos desarrollemos los dones y talentos que nos ha dado. Dios quiere que todos halemos juntos, porque tenemos un enemigo común que nos quiere hacer la vida de cuadritos. Pero en el nombre del Señor seguiremos hacia adelante.
En el nombre del Señor, nuestra misión es una misión imparable. Amén. Nos ponemos de pie. No por nosotros, pero por aquel que es poderoso. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro. Y si hay alguna persona en el día de hoy que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador personal, hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes decirle a Dios: Señor, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti en esta tarde. Recíbeme como tu hijo o tu hija y dame la salvación y la vida eterna que tú has prometido a aquellos que creen en ti. Yo me entrego a ti en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Y mientras la iglesia ora con los ojos cerrados, si tú hiciste esa oración en tu corazón en el día de hoy, te felicitamos. Y si tú quieres al final del culto venir y hablar con el pastor o con uno de los ancianos y dejarnos saber que tú has recibido a Cristo hoy como Salvador personal, queremos darte la bienvenida a la familia de la fe y ayudarte a crecer espiritualmente, porque hoy comienza una nueva vida para ti. Y si tú eres un cristiano que tiene ya tiempo en la iglesia y que por alguna razón te has conformado, te has quedado en tu comfort zone, te invitamos a salir de ahí, a pedirle a Dios que reavive el espíritu que hay en cada uno de nosotros, que encienda esa llama para que haya un avivamiento poderoso en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra comunidad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque el Espíritu Santo, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y porque sabemos que tú tienes grandes planes para nuestra familia, nosotros como personas y con nuestra iglesia como comunidad. Permite que cada uno de nosotros pueda alcanzar siempre a crecer a la estatura de Cristo, y que al tú manifestarte en medio nuestro, Dios, vidas sean transformadas, personas sean sanadas, situaciones sean resueltas, pero sobre todo mucha gente pase de perdición a vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener